Feliz día a todos mis amigos quienes se conectan a través de la señal de frecuenciaglobal.com y también a través de mi canal de YouTube, canal Bien Enterado. Soy Darwin Serpa y para mí es un gusto, como siempre, estar conectados con ustedes, comunicarme, presentarles estos temas que son tan importantes para la transformación y sobre todo también para generar una nueva, mejor versión de nosotros mismos, como siempre lo digo y lo promuevo todas las semanas en este espacio. Quiero saludar en la dirección general de frecuenciaglobal.com al doctor José Manuel Rizo. En el control técnico se encuentra Christopher García en la edición y el montaje. También les recuerdo que pueden descargar la aplicación en la tienda de Play Store y de iOS como Frecuencia Global Tu Radio. Se pueden conectar conmigo a través de @DarwinSerpa y canal Bien Enterado en YouTube, en donde pueden, por supuesto, ver, conocer cada uno de los invitados que tengo permanentemente para que ustedes puedan allí tener también de primera mano esa información y sobre todo el mensaje que es tan importante como el que tenemos en el día de hoy. Me acompaña desde Colombia, en Medellín se encuentra en estos momentos mi invitada. Ella es Nini Ibargüen, mentora y coach en neuroconexión emocional. También es consultora en gestión administrativa y marketer. Es especialista en revelaciones transformadoras. Y es por ello que en el día de hoy nuestro espacio lo hemos querido titular así: Transformando Vidas. Y qué mejor que una persona que nos da su testimonio de vida y que al día de hoy pues está guiando a otras personas también a salir de esa versión que tienen y encontrar una mejor, aun y cuando las situaciones se pueden presentar en contracorriente, como les pasa a muchos de nosotros. Yo creo que a la mayoría del mundo, ¿verdad? Para ser honestos. Gracias, Nini, por estar en este espacio. Bienvenida. Gracias a ti, Darwin. No, es un placer estar aquí y poder de alguna manera aportar mi granito de arena para que otras personas puedan, al igual que yo, transformar su vida. A Nini tenemos la oportunidad de conocerla a través de una certificación internacional de coaching puro y estratégico, ¿verdad? Del Instituto Canario de Coaching, en donde estuvimos allí la oportunidad de coincidir en esos estudios. Ella egresó primero y tiene una experiencia en esta área que le ha sabido sacar provecho, Nini, y además ya tienes no solamente la experiencia, sino que tienes metas para este 2024, nuevos proyectos y también tienes ese objetivo como misión de vida, transformar y ayudar a que la gente evolucione. Total. Eso es algo que no es como de ahora, sino desde hace más de 12 años que inicio como un proceso de transformación, de transformar mi vida. Eso desde ese tiempo acá. Además, tu transformación de vida que te ha llevado a, bueno, todos estos títulos con los cuales te he presentado en el día de hoy, no comenzó allí, ¿verdad? Ha sido, digamos, la herramienta académica, digamos, que se te presenta en lo profesional. Pero para muchos, y siempre, bueno, para mí en lo particular, me llama la atención cuando hablo con especialistas, coaches, gente que tiene, pues, esta misión de vida de ayudar a otros, porque siempre hay un punto de quiebre, y lo cual hace que de alguna manera despierte en ellos, en ustedes, en nosotros, esas ganas de ayudar al prójimo, de guiar hacia esos destinos mucho más placenteros y sobre todo con esa luz al final del túnel. Yo creo que tu misión de vida va por allí, ¿verdad? Porque esto no comienza generando una certificación de la noche a la mañana, sino que en tu vida ocurren situaciones que seguramente han sido las que han promovido la versión de la niña del día de hoy, ¿no? Total. Y teniendo en cuenta lo que dijiste ahorita sobre el punto de quiebre, yo siento que mi punto de quiebre fue un día que intenté suicidarme. A lo largo de mi vida he vivido situaciones demasiado complejas, pero
cuando llegó ese punto de intentar suicidarme, fue que yo me di cuenta que había perdido el sentido de mi vida. Y obviamente, o no es obvio, pero tenía 4 hijos en ese tiempo. Y ahí sí puedo decir, obviamente no los quiero dejar solos, ¿no? Obviamente quiero estar con ellos. Y a la final son las personitas que de alguna u otra manera también nunca quise ser mamá, pues nunca planeé un hijo. Ellos lo saben y suena como un poco feo, pero realmente no, pero pues, se dio, no voy a decir que no, a la final lo hice mal, planifiqué mal, lo que sea mal, pero se dieron estas criaturas y han sido una bendición de inspiración. Entonces, en ese punto de quiebre, de intentar suicidarme, dije que iba a hacer, qué iba a hacer. Y por qué me iba a intentar suicidar, eso ya sí viene mucho más atrás. Y yo siempre hablo mucho de no estamos destinados, estamos programados. Y es muy importante que entendamos que nuestro pasado no determina nuestro futuro, que a la final todos tenemos una historia que no se tiene que semejar la una con la otra porque cada uno le da una interpretación a lo que le sucede. Cada quien tiene su historia y dependiendo de la historia que se cuente también va a desencadenar de alguna u otra manera en algo sea positivo o no tan positivo. Sin embargo, mi niñez, yo siento que no, yo ahorita soy consciente de que no tuve niñez, puesto que nací en un entorno de drogas, donde mi padre era expendedor, en Colombia le podrían decir jíbaro, ¿cierto? De vicio. Y desde que nací, conocí ese contexto, era como mi espacio, por decirlo de alguna manera. Y siento que eso no es un espacio sano para ningún niño, pues... yo creo que crecí de alguna manera también con mucha fuerza, yo creo que con mucha más fuerza que otros debido a esas mismas situaciones que se presentan. Hubo mucha exposición en cuanto a lo que hacía mi papá, que de pronto llegaban, eso era como una película de policías donde de pronto vi personas apuntando a mi papá y no podía decir que era mi papá porque no se podía, porque era el dueño y al decir que los hijos de alguien estaban ahí, eso significaba quién era el jefe, por decirlo de alguna manera. Y era droga, prostitución, cárceles, una continuidad de cosas y a la final una fuerza que se crea porque uno no puede ser debilucho de alguna otra manera, no se le permite. Lo digo por mí, ¿no? Eso fue mi experiencia. Pero luego a los 13 años matan a mi padre y obviamente ya había un trauma yo digo que sí, muy fuerte, pero pues era lo que mi día a día, ¿no? Entonces no era como algo que fuera extraño para mí, era normal. Y en eso que llamaba normal, matan a mi padre, que es una de las consecuencias, cárceles, drogas, todo esto. Lo matan a mis 13 años y mi papá era mi ídolo, mi papá era mi amor. Mi papá era la persona que yo sentía que era mi fuente de amor. Ahora lo veo perfectamente, era mi fuente de amor. Se me va la fuente de amor y quedo sola. En esa, precisamente todos esos desencadenantes, ya mi mamá también se tiene que ir porque también es amenazada, pero eso no se siente como mi mamá se va porque la amenazaron, sino que se siente como un abandono. Entonces eran 2 abandonos el mismo año. En esos abandonos, pues quedamos como a la deriva. Entonces quedo yo como, ¿qué hacía con mis hermanos? Nos fuimos para donde mi abuela paterna, pero sin saber si nos iban a recibir o no, ¿sabes? Es como una incertidumbre. Y aparte de eso, quedo yo como la que los matricula, con 13 años me volví la mamá, prácticamente. La responsable, ¿no? La cabeza de familia. Sí, porque a la final, afortunadamente, tuvimos el apoyo de mi abuela paterna y de algunos tíos que nos colaboraban de pronto con alimento, pero igual yo quedé las que nos matriculaba, mi abuelita pues no era económicamente pues adinerada, entonces tocaba todos los inventos de mi abuelita, tocaba yo hacerlo porque yo era la mayor. Y ese año que matan a mi papá, que yo tenía 13 años, él lo matan el 6 de enero, el día del cumpleaños de mi hermano.
lo hieren, al 7 se muere, al 8 lo enterramos. 13 añitos, ese mismo año se va mi mamá, que pues quedamos huérfanos y me violan, ¿vale? Ahí perdí mi virginidad, ya entrando a los 14. Y luego vuelven y me violan, ¿vale? O sea, en el mismo año fueron todas estas cosas. Y por lo que te digo, he sido o fui criada de una manera como siendo fuerte, que ahora lo veo. Muy violenta, además, la situación, ¿no? El factor Sí, externo. total. Y aparte que no recibo ese apoyo ni emocional, o sea, nada. Y si lo miramos, yo no tenía las herramientas, no tenía el apoyo emocional, o sea, no contaba con nada. Y a la final, la segunda violación, o sea, y no eran de uno, sino de muchos. Y la segunda violación fue con personas conocidas del barrio donde estaba mi abuela, ¿vale? Entonces era verlos y aparte de lo que te digo, yo desarrollé como una fuerza, como una, no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada y no quiero que me vean mal. Esa era mi careta, mi máscara. Entonces me coloqué una máscara donde yo podría estar muy mal, pero nunca lo demostraba. Porque yo no me iba a mostrar débil. Porque aprendía que tenía que no decir lo que pasaba, sino que me lo tragaba porque lo Y hice además de siendo tan niña. joven y con esa responsabilidad a cuestas, ¿no? Eso. Y lo hice muy desde niña porque si yo te digo que alguien, mi hijo, un día estaban torturando a tu papá y yo tener que ir al colegio a estudiar y no poder decir eso, entonces era la que me quedaba sola en el descanso, ¿qué le pasa? Nada, 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 nada. Y asúmalo sola, ¿sabes? Esa, yo ahora es que me doy de cuenta, o sea, de un tiempo para acá me doy de cuenta de la magnitud de lo que realmente fue mi vida, fue Y mi para una niñez. niña de 13 años, Claro, además. no, y Una desde niña. niña, o sea, desde Claro. niña. Y es más, desde niña vi cómo violaron a otra persona. O sea, son cosas como que yo digo que son muy fuertes y les voy a confesar algo, que realmente, como yo todo lo tapé, es como siempre mi frase, mi palabra favorita era, no pasa nada. Y en ese no pasa nada me atropellaba a mí porque no me permitía vivir lo que realmente debía de vivir, aunque tampoco lo sabía, pero ese no pasa nada para mí ahora era como no pasa nada, era hacerme a un lado hasta a mí misma. Y hasta ahorita yo voy teniendo recuerdos, o sea, de todo lo que yo tapé, hace poco recordé que vi una violación, no lo recordaba. Hace Imagínate. poco recordé que mi papá, yo vi cuando lo apuntaban y no lo recordaba, porque eran traumas, fueron cosas muy Claro, fuertes. hubo un bloqueo además emocional allí que hasta el día Total, de hoy, que me imagino con todo este trabajo de coaching que estás desarrollando desde hace bastante tiempo, de alguna forma también te haces ese insight, ¿no? Allí de analizarte mientras que vas ayudando a los demás, porque siempre ocurre que cuando estás en esta etapa, y sobre todo los profesionales, especialistas, gente como tú que se dedica a esta materia, pues me imagino que también hace esa introspección personal, ¿no? total, total. Y es algo que yo me propongo hacer porque realmente mientras avanzo siempre voy descubriendo, yo creo que todos estamos reprogramados de alguna manera. También siento que cada quien en base, que lo mío, aunque fue complejo, aunque otras personas no hayan tenido que pasar por las mismas situaciones, también Ujú, es complejo para ellas y que no hay que minimizar lo que le sucede a uno o a otro, ¿no? ujú. Y que Porque de cada igual quien forma afecta emocionalmente. afecta emocionalmente. Sin embargo, lo que cuento ahorita es como yo tapé tanto todo Ujú. que hasta ahorita, mientras avanzo en mi proceso, porque de lo que yo más anhelo es eh, como que alinear mi mente consciente con mi mente subconsciente, Ujú, mm. que es cuando ya todo se facilita muchísimo más. Porque también aquí voy a ir también a que vayamos mirando cosas en base a mi historia y Ujú. cómo también me fui reprogramando y cómo nos reprogramamos. Sí, porque además es un paseo que no solamente termina allí y es algo que es muy valioso de tu parte, sobre todo muy valiente, tener que explicar esto, me imagino que en tus mentorías, en tus conferencias, donde te presentas, en entrevistas, hablar de toda esta historia que no termina aquí porque hay otras
No, apenas estamos situaciones, ¿no? empezando. Que pasan y que me gustaría que lo contaras tú brevemente, sin ahondar, pero sirven además como para que la gente entienda que a pesar de tener ciertas facilidades en la vida, en lo social, en lo personal, podemos lograr metas, alcanzar objetivos y todavía nos quejamos, ¿no? Cuando tenemos de alguna forma ese camino tendido allí en alfombra roja o en bandeja de plata, como decimos nosotros, ¿no? Y sin embargo, personas como tú, que desde a muy temprana edad han sufrido este tipo de situaciones y que más adelante seguramente se intensificaron, pero hubo un momento que tú agarraste fuerza y saliste de allí. Sí, sí, la verdad, sí, es muy complejo, Ujú, porque esta historia ahí apenas está iniciando y ujú, lo que iba a comentar era cómo esa reprogramación me fue llevando, como a muchos también su reprogramación, no tiene que ser la misma, y quiero que vamos mirando cómo nos vamos reprogramando. Y cómo entramos a esa mente condicionada a pensar de que las cosas son así y que no pueden ser diferentes ujú. porque ya están así. Nos basamos en el resultado la mayor parte del tiempo para decir que por esos resultados no vamos a poder tener otras cosas diferentes, Y porque ya disculpa que nos haga un inciso. identificamos con eso. Disculpa que haga un inciso, me haces recordar personas que conozco que dicen, es que mi carácter es así de fuerte y yo no voy a cambiar porque soy así, ¿sabes? De una manera bastante determinada en la vida. O gente que dice, no, es que yo no tengo suerte para conseguir esto, se me hace difícil. O siempre hay una excusa, ¿verdad? Para lograr eso que tanto queremos. Y yo digo, pero, oye, pero si piensas de otra forma, si, bueno, no sé, te desprogramas de todo ese pensamiento que has traído toda la vida diciendo que, bueno, porque tengo el carácter fuerte, soy así y así me tienen que querer. Entonces yo creo que te estás perdiendo gran parte o buena parte de la vida en donde hay un panorama mucho más amable, hay un panorama mucho más alegre, más con luz, menos sombra, menos oscuro, y que creo que solamente nos los pintamos porque nos quedamos estancados allí. En tu caso, ¿cómo hiciste, Nini? Porque tú no solamente estuviste rodeada de estos aspectos o factores como la droga, la delincuencia, tener que sobrellevar la situación de una carga familiar, sino que te enfrentas a otras situaciones ya difíciles como adulta. Claro, porque esa es la reprogramación que tenía y es como se hace parte de mi identidad. La vida es así, eso lo creía yo que todo era así. A mí me preguntaban cosas que yo respondía, como ¿qué hace su papá? Yo me enseñé a decir mentiras, era comerciante, punto. ¿Que era Ujú, comerciante? claro. No sabía, ¿vale? ¿Qué pasa? No pasa nada, Ujú, porque en la calle también hay una ley, la ley de la calle, yo la sé desde pequeña. Yo todavía me considero de calle, son cosas que uno aprende ujú, y yo digo, yo vengo de la calle, yo me sé mover en la calle, ¿vale? Y no simplemente por esa parte, sino por lo que viene después. ujú, Porque ya lo que viene es, claro, empiezo con todo esto, entonces yo ahora es que me doy de cuenta, porque no tuve un proceso, no tuve un apoyo, yo solita tuve que lidiar con todo eso, entonces me volvía ujú, más fuerte, no permitía que me vieran triste, porque no me lo permitía, ni me lo permitía verme destruida o no. Después de esas violaciones ya entré yo a una banda por un mes. Esa fue una etapa también. Fue un mes y solo duró un mes, afortunadamente, porque una prima que a la final no me la llevo muy bien con ellos, somos muy diferentes, hizo eso por ujú, mí, con mi abuela. O sea, que yo no tenía ni los 15 años. ujú. En cierta manera entré en una, ahora lo veo, es como algo de rebeldía que no era rebeldía, simplemente no me gustaba estar en la casa, no me emborrachaba, pero salía cada 8 días. Entonces decían, decían esto, que yo sí era brincona o que yo sí era desobediente, que yo no, pero nunca nadie se paró a mirar todo lo que había detrás de eso, que Ujú, afortunadamente no tuve la posibilidad de niña de pronto de coger algo de vicio, porque una vez lo cogí y lo solté, pero estaba muy expuesta, ¿vale? Entonces, de ahí pasa
que sí, ya empiezo como a salir, me entro a la banda, ya me sacan, afortunadamente no maté a nadie, pero como yo sé que en la calle yo vi cosas y no dije, entonces es como una manera, aquí en Colombia se le llama probar finura, ¿no? Entonces, claro, yo conociendo la calle sabía cómo se manejaba perfectamente, sé cómo se maneja la calle. Entonces, claro, me acogen y yo iba dispuesta a matar a los que yo sí conocía que me violaron. Ese era mi objetivo, matarlos. Sí aprendí, me estaban enseñando a manejar armas, pero bueno, afortunadamente no pasó nada, me retiraron. Llego nuevamente a la casa de mi abuela paterna, cumplo mis 15, muy triste, no, la verdad ese día ni me bañé, si soy honesta, no quería nada, nada. Como un acto de rebeldía digo que no me bañé, no sé por qué, primera vez que lo digo. Pero sí, no quería nada, cumplo mis 15, luego empiezo pues como a salir, y ahí conozco a una persona. Entonces yo no vi como el sexo, ahora que lo veo, no vi el sexo como algo re malo, no malo, y no, que era como una manera de mostrar amor. Esa fue mi distorsión del sexo. No como que no quería tener sexo, sino que si alguien ya me cogía, yo tenía sexo con una persona y yo sentía que me daba amor, afecto. Claro. Entonces conocí a alguien, el papá de mi hijo mayor, o sea, a los 15 quedó en embarazo, a los 16 tengo mi primer hijo, y se podrán imaginar todo lo que se hablaba de Nini. Y aparte que la persona, una de las personas, yo hasta la fecha no puedo decir que una de esas personas, cuando me violaron las personas conocidas, alguno me sacó, uno de esa banda o de ese grupo me sacó, y yo sentí que me salvó, ¿vale? Yo lo sentí así. Entonces, después de eso, la persona se acostaba conmigo cuando quisiera. Yo no sabía qué estaba pasando. Yo no lo vi como malo, lo vi como alguien que me salvó. A esto me refiero yo con el tipo de distorsión que yo pude haber ido creando en cuanto a la sexualidad, a lo que era el amor, a lo que era ser vulnerable, o sea, no me lo permitía. No me lo permitía. Tengo mi primer hijo a los 16, mi abuela le dio súper duro, súper duro. Yo, igual, cuando mi padre lo matan, después de eso yo trabajé, yo era muy grande, o sea, era como de 13, 14 y me aparentaba 18, por decir. Entonces trabajé en almacenes de calzados, trabajé lavando carros, trabajé, trabajé en almacenes en ese tiempo. Luego, cuando ya tengo a mi hijo, trabajé en casa de familia, trabajé en embarazo con cristos de yeso, trabajé cuidando a un bebé. Todo eso, o sea, son cosas que yo iba haciendo. Mi abuela le dio tan duro que esos días no me daba comida. Pecado mi abuelita. Después me tuve que ir de la ciudad que para que no fuera a tener más hijos y me voy para otra ciudad y pasa lo mismo. Me enamoro y tengo 3 hijos. Con una persona que a la final, pues, no voy a hablar más de ella, pero le envío mucho amor, pero somos muy diferentes y en esos vacíos míos, pues, ¿con quién conecta uno? Con personas. Entonces llegué a vivir en rancho de madera, no tenía baño, no tenía piso, o sea, mi mentalidad era totalmente de, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Y con ello, sí quería estudiar, sí quería hacer cosas, pero cada embarazo, el primero pues no atada, la segunda con una sola vez que estuve con el papá, con él tuve 3 hijos, con ese ya fue suficiente para quedar embarazada. Eso hace que me separe de mi hijo mayor porque me echaron de donde estaba, no tenía donde vivir, tal. Entonces le digo al papá que reciba a mi hijo mayor. Eso también ya me generó otro problema emocional, otra carga, porque aunque yo me hacía la fuerte, yo tenía la carga de que me violaron, mi papá, nadie me apoya. Aunque no me quejaba todo el tiempo, no lo decía, estaba mi tristeza ahí, muy, muy, muy ahí. No me sentía de pronto amada. Todas estas cosas que uno siente y alimenta en silencio, que aunque no las demostraba todo el tiempo, las alimenté. Luego, pues tengo este poco de muchachitos que los amo, que son mi vida, pero todos los lloré. La segunda fue que en la primera relación que tuve. Y ya los otros 2 planificando mal, digo yo, pero ahí están. Y los lloré. No los lloré, los lloré. Cada uno lo lloré.
Pero también en eso hay una bendición muy grande porque después de no volver, o sea, no voy a entrar tanto en detalles, pero bueno, de alguna u otra manera volvemos a la ciudad, a mi ciudad, porque mi abuelita me envió para otra ciudad donde tengo otros 3 hijos, vuelvo y vengo con el papá de mis hijos, donde yo trabajaba muy fuerte y le conseguí trabajo a él en un negocio de comidas rápidas. Mis horarios eran de 8 de la mañana a 1 de la mañana. Yo decía, no, ¿qué puedo hacer yo para ganar más dinero? Pues más trabajo no me daba más dinero, me daba más cansancio y el dinero era igual. Claro. Y él se tomó el dinero, o sea, yo esperando que le pagaran, en algún momento se tomó el dinero, se lo tomó en licores con una tía. A mí eso me partió el alma y dije, estábamos en el barrio donde pasó lo que les conté, estábamos en el barrio de mi infancia, yo decía, y era una temporada de noviembre, iba a entrar diciembre, yo le dije, ¿y mis hijos? Los traídos. O sea, tú sabes, en diciembre todo esto comercial, pero que a la final, y él me dijo, por mí, no te preocupes. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto? No te preocupes, pero ahí tomé la determinación de irme a prostituir. En ese momento dije, pues si esto no me da, mis hijos no van a ser los de menos. Yo no quiero esto, yo no quiero que llegue el 31 de diciembre, el 24 y mis hijos sin traído del niño Dios. Tampoco los quiero como que no tienen mamá y papá, pues si no tienen mamá. Entonces tomé la determinación de irme a prostituir. Y ahí empieza otro capítulo de mi vida muy fuerte, porque pues hay mucho licor. Yo nunca me había emborrachado, entonces el tomar licor hace que se abran las puertas de la droga. Consume droga para que no te emborraches y ahí la consumo. Ahora, otra cosa, yo desde los 14 años empecé a fumar, ¿vale? O sea, yo también fui atleta un tiempo, estaba queriendo ser atleta aquí en la Liga de Atletismo de Antioquia, iba bien hasta que me violaron. Ahí empiezo a fumar. Ahora fíjate, Nini, con todos esos eventos traumáticos, ¿no? Y que, bueno, que han servido para esa historia de vida, presentarla, sobre todo en tu trabajo de crecimiento y desarrollo personal. ¿En qué momento tú dices, hasta aquí, dejo todo este historial de, bueno, de sufrimiento, de maltrato, bueno, de todo lo negativo que te puede haber afectado? Y sales de ese pozo y sales a flote y dices, bueno, es momento, ¿no? De transformarme y dejar todo atrás. Y que sirva además eso como una plataforma para ayudar a otras personas. Total. Claro, después cuando entro en la prostitución empieza otra historia y esa historia ya tiene que ver con que me daban muchos... yo no voy a decirle depresión porque sé que no, pero eran episodios de mucha tristeza, de mucho dolor, donde sufría mucho, más cuando consumía y tomaba. Al otro día me entraba muchísima tristeza, una tristeza profunda y a la final, que no lo puedo decir que me decía la víctima, a la final fui víctima de alguna u otra manera, pero el quedarme como víctima era peor, ¿vale? Entonces, eso que hace que yo, bueno, y también la viajadera, yo decía a mis hijos, después me empecé a ser consciente de que estaba haciendo lo mismo que mis padres, porque nos dejaban cuidando por hacer dinero, yo ya no los estaba educando porque desde ese momento empecé a viajar mucho para esto, entonces me volví la que prohibía que estaba haciendo lo mismo, empiezo a darme cuenta que yo estoy haciendo lo mismo, viajando, y digo, no, ¿yo qué estoy haciendo? Mis hijos, tal. Llego a la ciudad donde a mi hijo mayor lo volví a ver a los 9 años, durísimo eso, porque fue duro como que lo abandoné, en un montón de cosas. Y ya en todo esto llevo a mis hijos de una ciudad, de aquí de Medellín, me los llevo para otra ciudad que se llama Cúcuta. Y allá digo, quiero iniciar con mis hijos, con estos 3 hijos de 0, y yo voy a educarlos a como yo quiero, ¿vale? Porque eran mi mamá, mis hermanos, mis tíos, todo el mundo enseñándole, criando a mis hijos, y yo dije, no, me los llevé. Y ahí empiezo esa nueva etapa
donde empecé ya mucho a cuestionarme muchísimo más qué estaba haciendo, si eso era vida, qué es esto, qué era. Y ahí donde intento suicidarme, porque eran episodios de mucha tristeza, o sea, sufrir y decir, es que yo no me merezco esto, me Mucha sentaba muchas culpa veces, había allí. culpa, dolor, no entendía por qué, porque a mí, por qué tanta cosa, porque yo estaba ahí, si yo no era lo que quería, yo quería otras cosas. Y ahí entra la reprogramación, es que si tú no tienes el bachiller no puedes ni barrer, es que si ya con esos hijos, o sea, un montón de cosas que ya tenía hijos, ya quién la va a mirar, bueno, un montón de cosas, más el mundo donde me metí, que era otra vez la calle, ya la calle experimentada porque yo la elegí, una decisión fuerte. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo, alguien me dio a mí, me prestó el libro El poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy, una vez en un pueblo viajando aquí en Antioquia, y yo lo leí, es como que, ok, o sea, es como que, o sea, me dio como una lucecita, y aunque lo leí, me resonó, y esto, el entorno no ayudaba mucho, entonces es como que me resonó, pero hasta ahí. Otro día alguien también yo tenía un DVD portátil, lo presté, me lo devolvieron con el documental El Secreto adentro. Claro, también lo veo y es como que, ok, o sea, pero no entendía, pero decía, pues como que hay posibilidades. Y empiezo a pensar mucho en eso y a mirar, bueno, si hay posibilidades, vuelvo y lo dejo ahí, lo que te digo, vuelve y pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el entorno no ayuda, porque estaba sola. Pero cuando empiezo a sentir, yo me sentía como en el lugar equivocado. No sé, ustedes han visto una película que ustedes están como aquí en la mitad y todo el mundo feliz riéndose y uno está ahí como, ¿qué es esto que estoy Claro, haciendo aquí? A mí me siendo pasó el observador, el del espectador de... observador y yo decía, yo no quiero estar aquí. Yo ya no quiero estar aquí. Entonces, de alguna manera, como mi abuelita era cristiana, yo decía, cuando encuentre la iglesia verdadera, pues me meto en la iglesia verdadera, me bautizo y todo esto. Y empecé, habían unos cristianos que eran los dueños de la casa donde yo vivía y les decía que oraran por mí, porque yo estaba mal. Entonces yo me sentía muy mal. Yo llegaba tomada, me sentaba a escribir, yo sé que soy buena persona, pero lo que yo hago no me gusta, Ahí empiezo como a decir, pero yo qué hago, no sabía qué iba a hacer, porque no había tenido bachillerato, era simplemente mamá, lo que estaba ejerciendo no era muy bien visto ante la sociedad. Y empiezo yo, pero no sabía, y empiezo yo a decir, Dios mío, no sé cómo, no sé dónde, no sé cuándo, no sé, pero yo quiero otra cosa para mí, yo no sé qué hacer, yo no sé qué, no sé, pero algo tiene que pasar, algo tiene que pasar, algo tiene que pasar. Y sí, me pasó. Me ¿Y qué pasó que tuve pasó? un accidente acá. Mira, acá tengo una cicatriz en la cara. No fue en un espacio de esos. No sé qué pasó realmente. Contar la historia entraríamos a otra historia. Pero tuve ese accidente y yo dije, ok, pedí muy mal, pensé. Eso fue lo que pensé inmediatamente. Dije, bueno, no vuelvo a pisar un lugar como estos y después pensé, pedí muy mal, porque lo pedí mucho. Pedía mucho una oportunidad, no pensé que fuera así, pero llegó. Ahora, ¿tú crees que esa reprogramación que tú hiciste, esa transformación de vida que tú hiciste desde ese momento, fue por esa misma determinación? ¿Hubo algo, aparte de esos eventos que te motivaron o hubo un día que tú tomaste la fuerza necesaria para decir, esto tiene que cambiar? El día, para mí fue el día que me intenté suicidar, fue muy fuerte el reconocer que estuve a punto y hubiera posiblemente dejado a mis hijos solos. Fue muy fuerte y ahí empiezo yo con todo esto, pero y yo decía, bueno, no sé cómo, y si yo puedo, cualquiera puede. Y yo decía, si yo puedo, lo voy a contar. A ese es el punto que quiero ir. ¿Cómo te diste cuenta de que tú dices o dijiste, si otros pueden, yo también puedo? Yo resulta que vi una entrevista, hay alguien que se llama Pirri en mi país, Pirri, y Pirri entrevistó a una señora, no recuerdo la razón, pero ella estaba contando algo sobre su historia y yo empecé a conectarme y a decir, algún día me van a entrevistar. Y yo, pero tenía que salir obviamente de ahí, voy a contar cómo lo hice. Entonces, es como que ahí empiezo como a unir y decía, bueno, si yo puedo, cualquiera puede, porque yo era consciente que tenía todo en contra. Y que querías además un mejor presente, ¿no? Para ese momento, un mejor futuro.
Claro, no entendía todo lo que entiendo ahora, pero sí sabía que no quería eso, no sabía ni cómo ni cuándo, pero estaba dispuesta. Cuando leí el libro de Joseph Murphy, cuando Ujú, vi el documental El Secreto, después me vi las 7 leyes espirituales del éxito, entré al multinivel, ujú, intenté retirarme varias veces y no lo había logrado. Ahí fue que después llegó el tema de que me intenté suicidar ujú, y ahí fue que ya dije, tengo que lograrlo, porque si no, hay algo que si tú sabes que nosotros lo estudiamos, la palanca dolor-placer. Me metí ujú, mucho dolor, porque yo decía, de aquí a 5 años estoy muerta con este estilo de vida ujú. y yo no quiero estar así. O ¿O sea, que qué va eso a te pasar? impulsó a Me tomar impulsó. determinaciones. Y ahora, que me llama la atención eso que dices, antes no entendía lo que ahora sí entiendo. ¿Qué es lo Claro. que entiendes ahora que ese cambio ha ayudado en tu transformación y que está ayudando a otras personas gracias a esa misma mentoría que tú estás dando? No, ahora entiendo todo. O sea, ahora entiendo que aunque hay cosas que yo podría decir, no, el tema de violación, yo no le presto ya atención a eso, pero lo miro de una manera muy diferente. Ya no es Ujú, como que no pasa nada. Ahora sí digo, sí pasó. Y me dolió y me afectó, pero no lo tengo que cargar ujú, y soltar y perdonar, aunque yo no he sido una persona rencorosa. Entiendo lo que ahora sí entiendo y lo digo todo el tiempo porque es que es como yo me la paso en momentos, ajá, ajá, por el mismo proceso que yo hago, me voy ujú, descubriendo todo el tiempo y destapando cosas. Y ahora sí entiendo eh, qué hice. Me metí mucho dolor si me permanecía donde estaba, ujú, muchísimo dolor, porque lo asocié al dolor porque lo estaba viviendo. ujú. Y yo no me veía 5 años más o un tiempo muy prolongado en ese mismo estado, porque pensaba que no, que me iban a matar y mis hijos. Entonces, eso por un lado. Cuando ya empecé, tuve el accidente, tuve esa oportunidad de Ujú, estar hospitalizada, entonces de ujú, estar sobria, de no consumir, de no fumar, de estar pensando. ujú. Y mientras estuve en esa recuperación, no tenía mucho dinero y también dije, yo no sé, pero lo importante es recuperarme, pedí muy mal y todo está bien. Siempre, no pasa nada. ¿Tú te recuerdas la primera vez que ayudaste a alguien que pidió, pues, esa ayuda para salir de alguna situación, ya tú estando afuera? No sé si con la preparación de coaching o con alguna de estas otras herramientas que estás aplicando para otras personas. ¿Te recuerdas de ese momento? Yo te puedo decir que recuerdo mucho si de antes de esto, porque de Ajá. alguna otra manera era una persona que en estado de droga o no de droga buscaba mucho el tema de la conciencia y Ujú. muchas personas se sentaban conmigo a hablar Eras y una me escucha contaban muchas activa, cosas. ¿no? Como se dice por allí. Sí, exacto. Entonces yo me enteré de muchas cosas y como la ley de la calle no permite, o sea, como Shakira, ciega, sorda y muda, de ahí no Ujú, salía, escuché muchísimas cosas y ahí en ese entorno, como podía, decía lo que pensaba. Nunca me ha gustado dar consejos, ujú, eso no lo he hecho ni lo hago. Y después de que salí, o sea, yo siento que todo el tiempo de alguna u otra manera muchas personas se me han acercado ujú. y se me acercan aún a preguntarme en cosas. Siempre les digo, no doy consejos, porque no me gusta dar consejos, doy mi opinión y puedo aportar desde ahora más, puedo hacerlo de una manera mucho mejor. ¿De qué trata esta transformación de vida que ahora, luego de toda esa experiencia y de la preparación? Porque fíjate que ha sido como eh, la evolución, ¿no? El renacimiento, como el ave fénix, en tu caso, que ha sido así, eso es un reflejo, lo veo y me lo imagino. Ese objetivo que tienes ahora en la vida de ayudar a otras personas, digamos, lo has, has hecho una metodología de ello, ¿no? Digamos, ya con una preparación mucho más seria. Obviamente, esto fue en el pasado. Hubo una preparación que te ha llevado al día de hoy, pues, a formalmente a presentarte como mentora. ¿Cuál es ese objetivo que tienes ahora tú a través de todo ese acompañamiento? Antes de responderte esa pregunta, te cuento que es un mentor, una persona que ya te dice el qué y el cómo porque ya lo hizo.
El tema de coach, tú sabes que acompañamos a la persona de un lugar, del punto A al punto B, y miramos cuáles son las limitantes que tiene, y ahí lo acompañamos. El tema de neuroconexión emocional ya tiene que ver con la psiqui, tiene que ver con esa conexión que tiene mente y emociones, y cómo acompañar a las personas a transformar eso, porque al igual somos energía, bueno, un montón de cosas. Y ahí entra, desde el mentorear, es cómo yo lo he hecho y que lo que yo de alguna manera he visto que funciona, ¿no? Primero de una manera muy empírica, porque a la final me volví una estudiante de neurociencia, física cuántica, metafísica, y ahí aplicando y mirando. Y entre todo esto yo siempre, desde hace mucho tiempo antes de estudiar o certificarme y esto, me di cuenta que todo nos lleva a que somos lo que pensamos, que lo que pensamos crea nuestra realidad. ¿Vale? Entonces, creé un método que se llama autosinergia de vida, que le estoy haciendo unos retoques, lo tengo como un poquito en stand-by, porque, claro, es siempre muy complejo. Auto significa los autos del yo. Autoconcepto, autoconocimiento, autorrespeto, todo lo que se derive de los autos. Sinergia tiene que ver con que somos mente, cuerpo, espíritu, emociones. No somos simplemente un cuerpo, también tiene que ver con sinergia de vida y profesión, porque para mí la profesión no está aislada de lo que es la vida, hace parte de la vida, de nuestra vida y de vida, que se llama así este método. Vuelvo y repito, lo tengo un poquito en stand-by. Sin embargo, tengo otros programas. En este momento tengo una mentoría neuro raíz emocional o antifrágil, neuroraíz antifrágil. Es un acompañamiento de un mes que lo quiero hacer grupal. Estoy como en los últimos retoques para lanzarlo. Y donde trabajo mucho lo que es el mapa mental de una persona. Cada persona tiene su mapa mental. Eso que escuchamos por ahí, cada cabeza es un mundo, es totalmente cierto. Y como vemos en la PNL, en los metamodelos, el mundo, o sea, las gafas con que vemos el mundo, ¿no? Cada quien tiene su mundo en su cabecita, debido a ¿qué? A toda esta programación que tenemos. ¿De dónde venimos? ¿Cómo nos reprogramamos? Por nuestro entorno, por nuestras figuras de autoridad, por nuestra cultura. Hay un montón de cosas que influyen y nosotros no nos damos de cuenta y a veces no cuestionamos si esto que yo doy por sentado es. También cometemos el error de pensar que lo que pensamos es cierto, que todo lo que pensamos es verdad, no lo cuestionamos y no es así. Entonces empezamos a entrar en unos bucles de repetición de situaciones y empezamos a rechazarlo porque no nos gusta, pensando que rechazándolo es la solución, renegando de que mi jefe, mi pareja, todos estos hombres, todo esto, y no somos conscientes de que no son ellos, que somos nosotros que debemos de empezar a reprogramarnos, a descodificar y a recodificar nuestra mente, porque de las cosas que yo entiendo y que me fascina es que el 80-20 viene siendo, debemos de transformar el 80% de nuestra mentalidad y el 20% es acción. Qué bueno que lo dices, porque pienso en tu caso particular, ¿no? ¿Llegó en algún momento a desprogramarse la mente, caerse y salir adelante, por ejemplo? Porque con todo esto que nos cuentas, siento, ¿no? Que hay una cercanía mucho más, más cálida, ¿no? Con la otra persona con la cual estás trabajando el acompañamiento, porque se puede sentir identificado, porque te ve como un testimonio de vida real y que nada está creado, porque no fue una persona que la tuvo toda fácil para el día de hoy, pues presentarse como coach, ¿no? ¿Ha sido de ayuda toda esta experiencia, por ejemplo? Total. Amo mi pasado, no porque en el momento lo haya disfrutado, pero sé que es lo que me da la fuerza para que yo pueda
de alguna u otra manera tocar la vida de una persona. Por lo menos te cuento, yo hago talleres en fundaciones con personas con problemas psicoactivos y mi misma experiencia los inspira. Explícanos el término psicoactivos. Eso ya tiene que ver con los problemas de drogadicción, Ok, psicoactivos. Son ok. los problemas de drogas. Ok, Toman, consumen muy bien, algo que les mueve la perfecto. psique, ¿vale? Ok, ok. Eso tiene que ver. Entonces, estas personas, cuando yo voy, es espectacular, porque aparte de que hay una historia detrás que puedo conectar con ellos, o sea, tú no eres el único que has vivido en la droga, yo también lo hice, o sea, yo fui prostituta y lo transformé, yo fui madre muy joven, o sea, a mí me han sucedido muchísimas cosas que le dan mucha fuerza para poder tocar de manera profunda a las personas y creo que cualquier tipo de persona, no sé, pero cuando llego con ellos que conectan conmigo, porque de pronto en este medio no conozco a tantas personas que tengan historias. Sí hay muchas personas, pero yo no Claro. las conozco Pero no las tantas. cuentan. A eso me Porque no las refiero, porque cuentan, porque porque tú tienes el valor de decirlo abiertamente en un medio de comunicación, porque además, bueno, es parte de tu vida, ¿no? Es algo que no se puede ocultar, pero que ello te ha ayudado a empoderarte, y ahí sí creo que vale la palabra al 100%. Tú la abrazaste y la transformaste, así como lo estás haciendo con la vida de otras personas, porque no hay nada mejor que sentirse orgulloso de quienes fuimos, independientemente de lo que hayamos pasado, porque cada uno de nosotros tiene su historial de vida eh, traumático de distintas maneras, no solamente en lo físico, a lo mejor mental, hay otro tipo de situaciones que afectan a la gente, y eso ha ayudado mucho a poder ayudar, ¿no? A que otros salgan adelante y hacer escuchas activos también, porque entendemos que cuando hay alguien que está pasando por un gran problema, a lo mejor no quiere el consejo, a lo mejor no quiere la recomendación, sino que alguien esté allí simplemente a su lado para hacer ese paño de lágrimas y desahogarse. Y a lo mejor también aprendiendo a escuchar, estás dando mucho más que con decirle una palabra, ¿no? Por ejemplo. sí, aunque a veces todavía se le cuesta a uno, pero yo creo que a ver, yo pienso que no somos un producto terminado nunca. Ujú, Yo he superado muchas cosas, pero siendo honesta, hace poco sentí una tristeza en mí, no de la misma manera y no al ujú, mismo, pero han nivel. venido sucediendo muchas cositas en mi vida y aparte mi trabajo interno que nunca acaba y cada vez que tengo ese descubrimiento digo, es que no fue fácil, o sea, es que yo a veces todavía me sorprendo y digo, es A que no lo que he recordaba llegado. esto. Te quería preguntar, ¿ves el reflejo de esa Nini que en algún momento la soñó, la idealizó, por ejemplo? Sí, ¿O sobrepasó lo que en algún momento quería hacer? siento que lo sobrepaso, aunque sé que esto es, vuelvo y repito, esto es un trabajo, no es un trabajo, esto es un estilo de vida para mí. Ujú, Y en ese estilo de vida tengo momentos donde, como estos días que estuve un poco triste, pero esa tristeza la pude abrazar, pude ujú, entender de dónde venía, y eso es debido a que la información que ya tengo. Entonces lo pude vivir de una manera muy bonita y ya no la sufrí. Fue triste, ujú. pero no sufrí, no sufrí. ¿Y a qué voy yo con todo esto? A que, claro, estamos expuestos al dolor, estamos expuestos a las situaciones externas que nos van a mover las fibras, pero ya no lo vivo lo mismo. ¿Y cómo supero yo lo que yo pensé que podía hacer? Porque tengo un conocimiento por lo menos que a mí me libera y que sé que si otra persona lo comprende también se va a liberar. En el términos bíblicos que pero me encantó cuando yo entendí que somos responsables 100% cuando dicen conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ujú, Para mí esa palabra resonó y la digo porque mi abuelita era cristiana ujú. y resonó cuando la verdad es yo soy 100% responsable, aunque no lo entienda inicialmente. Y lo otro es que a la final todos tenemos el poder creador. Entonces, cuando yo entendí que yo al principio no sabía que yo tenía ese poder creador, yo lo Ujú. descubrí en el camino. Porque lo que digo, siempre fui como una persona para adelante, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, yo podría decir que salió una resiliencia cuando ya tomé la determinación, monté una empresa corporativa, sin Ujú. conocimiento, sin dinero,
aprendí todo lo de gestión administrativa, me tocaba irme para una biblioteca y caminar aproximadamente 1 hora para poder llegar y que me dejaran 1 horita, o los raticos que no lo ocupaban porque a uno le daban 1 hora al día. No tenía ese computador, no tenía conocimiento de eso y me asocié con alguien que sí sabía y le dije, yo aprendo. O sea, cuando yo dije, yo no sé qué quiero, pero cuando yo identifique algo que quiero, que me dé un título ante la sociedad, yo voy a hacer lo que tenga que hacer y sin quejarme. Y de verdad lo hice. Hice que si no tenía que comer y me tocaba tomar agua todo el día, lo hice. Y no me pesaba porque yo pensaba en lo que venía, que no sabía qué era, pero pensaba que mis hijos iban a estar orgullosos de mí, que por eso digo, mis hijos me inspiran y son muchos, o sea, que no los deseé, pero son mi inspiración y los amo. Monté una empresa donde al final de 5 años, a mí me gozaban y yo decía, empecé a escuchar audiolibros y de todo, empecé a cambiar y me decían, no, se está loca, mi familia, me decían, ¿qué le pasa? Y yo decía, voy a hablar con el alcalde, y me decían, no, llévensela para un manicomio, ya que le está pasando, mire que ya no es la misma. Y yo decía, me siento mejor que nunca, porque ya no iba a hacer lo que me tocaba, sino lo que yo quería, aunque me costara lo que me costara. Y eso me sirvió para enfrentar todo eso. Cuando yo caminaba 1 hora si no tenía pasajes y me decían no la puedo atender, yo no renegaba, yo me devolvía y decía, bueno, después, cuando no tenía teléfono con WhatsApp, cuando eso empezó a hacer el WhatsApp, yo iba a un minutero donde venden minutos y lo pagaba, donde, lo que les digo, me cortaban la luz y el agua y para mí no era una opción volver donde yo salí. Y era muy complejo salir y aparte transitar y cómo esa misma motivación y ese mismo deseo me impulsaba para que mis hijos no sintieran eso tan difícil. Mis hijos le cortaban la luz y el agua y no lo sentían tan duro. Porque yo estaba ahí, y creé un entorno muy bonito en mi hogar. Y yo digo, ¿de dónde salió todo eso? Del deseo, del querer un futuro mejor. Entonces, y de entender que eras vulnerable también, ¿no? Desde ese punto de vista de que no había por qué rendirse ante la vergüenza o rendirse ante el pesimismo o que no había salida, ¿no? Hubo allí eso, o sea, tú te entregaste a la experiencia simplemente de decir, soy vulnerable y aquí estoy seguramente para hacer lo que estás haciendo hoy día. Hay algo en tu presentación, Nini, que me gusta porque dice que tu objetivo es guiar a vivir con claridad, superar el miedo y experimentar verdadera libertad emocional y mental. Al día de hoy, porque tu historia es fantástica y sobre todo porque va a ayudar a muchísimas personas quienes vean este capítulo, quienes escuchen o con quienes quieras tú, por ejemplo, compartir este encuentro. Al día de hoy, ¿a dónde estás llegando? ¿Cuáles son los programas? ¿En qué se basa todo este trabajo de acompañamiento, aparte de lo que realizas con este tema de los psicoactivos? Mira, yo entendí que sufrimos por falta de conocimiento. Yo sufrí porque no tenía una información. Por eso yo me digo especialista en relaciones transformadoras. Porque de alguna u otra manera entendí cómo funcionamos. A ver, ¿qué me movió y qué me mueve ahora? ¿Qué me movió en sí? Entender por qué pensamos como pensamos. Entender por qué yo tenía que vivir todo eso y entender cómo no tener que sufrir tanto porque sufrí mucho. Para mí el sufrir es falta de conocimiento, de información que te permita autodescubrirte. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque yo todavía me estoy descubriendo, mi bebé, yo todavía me estoy descubriendo y en ese descubrimiento me voy conociendo más y me voy entendiendo mucho más, porque aquí no hay que desconocer una cosa, todos, absolutamente todos tenemos luces y sombras. Y a veces por querer tapar esas sombras y no abrazarlas porque hacen parte de nosotros, ¿sabes? Entonces, esto también me ha impulsado a decir y a querer hacerlo porque yo sentía que nadie me quiso como yo quería que me quisiera, nadie me entendía como yo quería que me entendiera. Yo dije, lo que nadie hizo por mí lo va a hacer por mí y yo lo haré por otros. Eso es una cosa que también me ha movido mucho porque me parece que afuera hay mucho amarillismo, hay mucho tema donde las personas no juzgan mucho. Yo a mis hijos desde niños, sin conocer nada de esto, les enseñé a no juzgar.
porque yo fui muy juzgada. Yo me enteraba de cosas que ni yo sabía de mí misma. Y vuelvo y repito, una niña que viene con tantas cosas, yo estaba ahora Claro, sobreviviendo. claro, claro. Y a la final no fui una niña tan, o sea, para todo lo que yo tuve que vivir, no fui tan desadaptada, ¿sabes? Pero sin embargo, fíjate, al día de hoy has desarrollado ese programa que lo tienes por allí puliéndose y has continuado haciendo otras mentorías, ¿no? Según tengo Sí, entendido. Ajá. sí, mira. Yo creo que tú sabes que cuando terminé la certificación hice parte del staff del instituto, o sea, Ujú, esto no es como que todos se certifiquen y hacen parte del staff, yo fui una de las ujú, privilegiadas, que a la final lo hice por un tiempo y después, como lo mío es lo mío, ujú, esto es como hacer parte de un staff implica hacer muchas cosas por otros. Ahí ujú, fue que nos conocimos, pues tuvimos ujú. el contacto ya directo que nos hablamos. Así es. Y tú recuerdas, esto demanda tiempo. Entonces, como que no es lo que encajaba, porque también de las cosas más bonitas que he aprendido es a decir, esto sí, esto no. Ujú, Tener claridad me permite decir, esto sí, esto está muy chulo. Cualquiera quiere ser parte del estado donde estudió, súper super chévere, porque tú sabes la ujú. calidad también de instituto que es, pero no me quedé y lo agradezco y lo valoro. Eh, ahorita yo tengo planes de viajar a España, me voy a vivir, allá tengo mis tres hijos menores están allá. Ujú, Infortunadamente, que yo creo que es la primera vez que lo voy a decir, eh, ujú, mi hijo mayor, él no se crió conmigo y tiene problemas de droga muy fuertes, muy fuertes. Él es bailarín profesional, pero se perdió, se perdió y lo hago por mí, lo hago por él. Y es un proceso muy complejo que lo vivo hoy en carne ujú. propia y digo, mmm, con todo lo que Otro, es otro reto más, además, pero un ahora con reto todo este conocimiento. súper grande, súper grande y súper doloroso. Pero sigo pensando, o sea, sé que solo puedo hacer lo que está dentro de mi círculo de influencia, no puedo hacer más. Ujú, Solo puedo conectar con las personas que quieran conectar conmigo. No tengo que convencer a nadie. Es más, no me interesa la aprobación de nadie, no me interesa caer bien, tampoco mal, obviamente, pero no son las cosas que me desgastan. Siento que dentro de esa misión está que las personas desentrañen la raíz de sus problemas. ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy desentrañando lo que me va limitando, ujú, voy siendo mejor. Y cuando no soy tan bien como yo quisiera hacerlo, también me abrazo y me digo, está bien, ¿vale? Y porque lo hago con amor ya y a ver, nosotros muchas veces estamos escuchando afuera, hay que hacer, sí, hay que hacer, pero también hay que detenerse un momento. ujú. Y Sí, yo tengo ya momentos en que me detengo y me detengo a conciencia y lo hago con mucho amor para mí y vuelvo y retomo. Y no está mal. Y no está mal cuando me siento que no hice algo que quiero que sea coherente conmigo. Y vuelvo y me miro y me sigo autodescubriendo y digo, con razón. Te vas ujú, haciendo consciente o inconsciente. Y es verdad lo que dicen, cuando hagas consciente lo inconsciente o cuando no sabemos que lo llamamos destino, cuando no tenemos esa claridad. ujú, No hay un ujú, destino prescrito para mí. No hay algo que esté dicho y escrito y que no pueda, sí, yo puedo modificar lo que sea. ujú. Obviamente tengo que ser una persona comprometida con eso. Y a veces no lo estoy, a veces no tengo tanto ánimo. Y a veces paro y vuelvo y retomo. Y siempre les digo, invito a las personas a que entiendan de que mientras tú no tires la toalla, no estás derrotado. Mientras tú no digas nunca más o digas no quiero más esto, no estás derrotado. Así es. Eh, exacto. Entonces, ahorita mis programas, lo que yo hago, se basa muchísimo, primero, para mí, mi marca personal o mi marca que es Creciendo Juntos, Ujú, tiene que ver con inspirar, porque yo tuve una confusión, ¿será educar o no? Inspirar. ¿Por qué? ujú. Porque tengo una historia que a la final, si tú la miras, es muy inspiradora. Así es. Y lo otro tiene que ver con que las personas se descubran autoconocimiento, autodescubrimiento, que tengan información que les ayude a tener esos momentos, ajá,
por esto es que yo, ah, porque yo lo vivo todavía. Entonces yo digo, veo cómo las personas empiezan a entenderse en los procesos. Sea un programa uno u otro, sea mi método, que en el momento lo tengo en stand-by, haciéndole unas modificaciones. Sé que lo que yo hago, lo hago desde el amor, desde mi experiencia, desde el no juicio, desde la empatía, porque comprendo, a mí no me asombran las cosas, porque he visto de todo, si le digo, es de todo, Has es de pasado por todo. eso y más, dirían He por allí. escuchado de todo, conozco a todo tipo de personas, en todo tipo de situaciones, antes de estar en este momento donde estoy. Y como les digo, la calle me enseñó esa parte y ahora en mi tema de ética profesional lo sumo con unos conocimientos de vida, con unos conocimientos ya en una expertise, ya en algo profesional, Académico, algo me sí, claro. permite, eso algo ya no me permite decir desde mi emoción, yo lo hice, porque ni sabía cómo lo había hecho. Yo ahorita sí sé, ahorita que tú me preguntaste, porque te digo, es que no sabía, no supe de dónde saqué la fuerza, porque eran tiempos difíciles, eran tiempos donde tú no tenías que comer, donde la única opción era volver a venderte, y yo dije, no, lo voy a hacer. Y lo hice en paz, lo hice con amor, y a los 5 años ya había hablado con alcaldes, ya las personas que me veían, que me encontraban, porque lo hice en la misma ciudad donde me prostituí, y si alguien me veía totalmente transformada, lideré equipos, trabajé con ingenieros, representé empresas de Imagínate Estados tú, Unidos. todo el salto cuántico que diste y afortunadamente hoy lo compartes con nosotros, Nini, que ha sido, yo creo que un programa particularmente bien humano, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos con especialistas, pues siempre tenemos una mirada bien académica y bien, eh, digamos, bien corporativa o bien, digamos que hay una separación un poco de lo personal. En el día de hoy ha sido algo totalmente inesperado, diría yo, porque muy pocas veces uno tiene esa oportunidad en la vida y en este espacio, sobre todo de compartir esa parte humana, personal, íntima, ¿verdad? Y que lo puedes exponer y presentar. Yo quiero agradecerte la presencia en el día de hoy. Ha sido una hora de programa con mucha sustancia, pero sobre todo con mucho testimonio de vida para aquellas personas que están escuchando el espacio, que no hay excusa, creo yo, para llegar hasta donde uno quiera. Yo creo que las cosas no suceden si no está en ti esa determinación para lograrlo, en definitiva. Nada pasa mágicamente, nada pasa por suerte, ¿no? Y en tu casa tú eres un vivo ejemplo. Quiero agradecerte, te aplaudo de pie y sobre todo te agradezco ese acercamiento que hayas tenido conmigo para hablar un poco de tu historia de vida y sobre todo de tu historia profesional y ese acompañamiento que haces para aquellas personas que quieran transformar su vida creciendo juntos. Nini, muchísimas gracias por haber asistido Muchísimas, el día de hoy. muchísimas gracias a ti, y como reflexión les dejo que de verdad no estamos destinados, que todos, aunque no sepamos en el momento, no entendamos lo que sucede, detrás de todo esto que nos sucede hay algo positivo siempre, siempre, siempre. Que los insto a que trabajen mucho en su autoconocimiento, en su autodescubrimiento, que entiendan que el sufrimiento es falta de conocimiento, falta de información, que les permita transitar cualquier situación de una manera ya muy diferente al sufrimiento, al dolor, a que tiene que ser todo tan de la energía masculina, no. Hay otras posibilidades, hay otros caminos, y bueno, qué rico que también que sea conmigo o con otro, pero que se enteren que sí se puede, Así que es. sí Y sí se se puede. pudo. Y sí Y se sí pudo se y se pudo, y podrá. aquí estoy, Y se y podrá, bueno, claro que sí. aquí estoy. Por favor, recuérdanos tus redes sociales y donde la gente pueda conseguir más información y se quiere acercar a ti, bueno, para escucharte o para que tú los escuches y empiecen ese camino juntos. Creciendo Juntos, se llama Creciendo Juntos con doble T y doble S al final. Para mí la palabra creciendo juntos abarca lo que realmente yo quiero, y es seguir creciendo, nunca esto para, y crecer de la mano de otros, o
es como un acompañamiento mutuo porque siempre aprendo. Para Ujú. mí cada persona tiene su historia y de ella aprendo muchísimo. Entonces, creciendo juntos con doble T y doble S en Facebook, en Instagram, después será en TikTok, pero en el momento Facebook e Instagram. Repítemelo nuevamente ese dato, porque es importante que me lo digas con la T, doble T. Y doble S. Ok. Importante eso para que la gente entonces tenga allí la información de Creciendo Juntos, doble T y doble S. Y doble S, exacto, es Así con es. doble T y doble S. Perfecto. Y muchas gracias, Darwin, No, muchas gracias a gracias. ti. Gracias a ti por asistir y ojalá que, bueno, que siga ese trabajo de transformación donde muchas personas vean esa nueva versión de sí mismo. Muchas gracias, Nini. Chao. Bueno, y hasta acá llegamos en este programa tan especial que hemos tenido en el día de hoy con nuestra invitada. Les recuerdo que estuvimos conversando con Nini Ibargüen. Ella es Ibargüen, mentor Ibargüen, ¿cierto? sí. Así es, mentor y coach en neuroconexión emocional, consultora en gestión administrativa y marketer, especialista en revoluciones transformadoras, así como lo ha sido ella a través de todo este tiempo. Yo soy Darwin Serpa y quiero agradecer a todo el equipo de frecuenciaglobal.com. En la dirección se encuentra el doctor José Manuel Rizo, Christopher García en el control técnico. Como siempre, les invito para que nos conectemos a través de @Darwin Serpa. Denle clic y suscríbanse a mi canal de YouTube, Canal Bien Enterado, en donde también van a poder visitar, conocer a cada uno de estos tremendos invitados que cada semana tienen un mensaje para lograr esa nueva versión de cada uno de nosotros. Será hasta la próxima semana. Feliz día.